Krillin, uno de los personajes clásicos de Dragon Ball, ha ido perdiendo relevancia y protagonismo a medida que avanza la serie, con la progresiva introducción de nuevos personajes y antagonistas cada vez más fuertes que los anteriores. Entre estos personajes se encuentran los Saiyajin y sus infinitas evoluciones, que requieren de personajes igual o más rotos para que constituyan una amenaza real, para de esta forma mantener a la serie entretenida por más tiempo. Este ciclo, sin embargo, tiene un costo, el cual es dejar a personajes secundarios de anteriores sagas en segundo plano. Entre estos personajes están los humanos, y en especial Krillin, al cual muchos fans subestiman de sobremanera solamente por su condición de humano, siendo que los humanos en la serie han sido capaces de compensar muchas veces su falta de potencial con poderosas técnicas que podrían poner a sudar a cualquiera, o con increíble tecnología con la que, si el guión lo permitiera, fácilmente podrían dominar el universo entero si así lo quisieran. Por lo que vamos a analizar hasta dónde llegan los poderes y habilidades de uno de los estandartes de los humanos, Krillin, el humano puro más poderoso de la serie. Para empezar, tenemos que remontarnos a Dragon Ball original, donde se nos introduce a Krillin como el compañero molesto y engreído de Goku, quien se convertiría en su primer rival. Goku y Krillin al principio tendrían un poder y habilidades similares, pero con el paso del tiempo y la introducción de nuevos personajes, la brecha entre sus poderes iría aumentando, ya que Goku como tal era un humano prodigio, y más tarde se nos dice que es un extraterrestre para introducir a los Saiyajin y que Goku sea uno de estos. Krillin al final de Dragon Ball, vimos que después de entrenar con Karin y más tarde por su cuenta, consigue dar bastante pelea a Piccolo Jr., por lo que sus poderes, aunque atrás de los de Goku, tampoco es que estuvieran en un plano totalmente distinto. A comienzos de Dragon Ball Z se nos introduce a los Saiyajin y con ello empieza la decadencia de los guerreros humanos. Al principio veremos como Krillin aún logra mantener cierta relevancia en la serie. Al entrenar con Kamisama y los demás terrícolas, su poder llegó hasta las 1800 unidades en menos de un año, siendo que Goku en la saga anterior entrenó con Kamisama y luego por su cuenta por varios años, y aún así no consiguió llegar ni a las 500 unidades. Esto nos indica que la escala de poderes de Dragon Ball original ya es obsoleta, y no aplica para la nueva serie, ya que ahora los personajes aumentan su poder mucho más rápido que antes, por lo que Krillin y los demás en menos de un año lograron situarse por encima de Raditz y muy por encima de cualquier personaje de Dragon Ball original. Más adelante en la batalla contra Nappa, Krillin fue el MVP hasta la llegada de Goku, dando más pelea al grandulón que el propio Piccolo. También en esta saga vimos la invención por su parte de una de las técnicas más OP de la serie, el Kien-san, con la que por poco mata a Nappa. Yendo a la saga de Freezer, los niveles de poder se rompen mucho más, ya que en esta saga vimos un incremento astronómico en el potencial y poder de todos los personajes, básicamente para que le hagan frente a Freezer, cuyos poderes eran literalmente 6666 veces más que los de Vegeta, el que por cierto parece ser iba a ser el villano principal una vez más, pero al final se terminó descartando y Toriyama en su lugar creó al Emperador del Universo, un individuo con un poder jamás visto, rompiendo así los niveles de poder por completo. Pero como esto es Dragon Ball y los buenos siempre ganan, se requirió una llamada de emergencia al poder del guión para meter mano a los personajes y hacer que sus poderes aumenten. Krillin no fue la excepción, aumentando sus poderes de 1800 a 13000 unidades aproximadamente, y para finales de la saga llegando hasta las 75000 unidades, ya que según lo que podemos interpretar, el desbloqueo de poderes fue progresivo, por lo que Krillin y Gohan aumentaban más y más sus poderes con el paso del tiempo. De ahí que Vegeta mencionara que el poder de tanto Krillin como Gohan iba en aumento. Tras su muerte a manos de Freezer, una nueva amenaza haría acto de presencia. Esta vez era el turno de los humanos artificiales, quienes hacían ver al anterior villano como un simple mosquito, y con ello, una vez más los guerreros Z recibirían un enorme boost en sus poderes para hacerles frente. Krillin entrenaría como nunca antes para hacer frente a estas amenazas existenciales, y aquí como ya no tenemos poderes oficiales, no nos queda de otra que especular y usar como referencia sus antiguos saltos de poder para estimar su poder actual. En la saga Saiyajin, Krillin pasó de 206 unidades a 1800, es decir, un incremento de más de 8 veces, y de ahí a la saga de Freezer, su poder se multiplicaría 41 veces, llegando a las 75000 unidades. Y considerando que este múltiplo no haría más que aumentar, gracias a una cada vez más creciente inflación en los niveles de poder, hablaríamos que Krillin, incluso de mantener el mismo múltiplo que tuvo en la saga de Freezer, como mínimo tendría un poder similar al de Goku base en la saga de Freezer, es decir, alrededor de 3 millones de unidades. Volviendo a la saga de los androides, el hecho de que Krillin conocía el poder tanto de Freezer como el del Rey Cold, además del de Goku como Super Saiyajin, y para que éste siquiera considerara asomarse, tendría que tener un poder ya en los millones para pensar que sería útil en la pelea. Aparte también tenemos el hecho que los androides confunden a Yamcha por Goku, y que estos llegan a sorprenderse por su poder,
e incluso después de calcular el posible poder que Goku tendría aún bajo el más extremo de los entrenamientos, obviamente sin tomar el Super Saiyajin en cuenta. Número 20 habría tomado en cuenta el salto que Goku dio de 416 a 8000, es decir, un salto de 19 veces. Y ahora, considerando un entrenamiento extremo durante 4 años más, hablamos que los androides habrían estimado el poder de Goku en al menos 4 o 5 millones de unidades, lo cual aún estaba muy lejos del poder base de Goku a este punto, quien recordemos aumentó su poder abismalmente gracias a los Zenkais que recibió su entrenamiento con los Drat y especialmente el Super Saiyajin. Pero a pesar de este error, estos pedazos de diálogo son pistas clave que nos da el creador de la serie a través de los androides, pistas con las que podemos inferir que los humanos ya superaban las primeras formas de Freezer, y en el caso de Krillin y Ten Shin Han, a Goku base en la saga de Freezer, lo que puede explicar el por qué Ten Shin Han consiguió aturdir al monstruo de Cell por tanto tiempo, siendo que con un poder de 20.000 como algunos le ponen, no le habría hecho ni cosquillas. Pero aún así, con un poder que yo estimo entre las 4 o 20 millones de unidades, aunque impresionante para la saga pasada, para la saga de Cell con poderes ridículos que ya superaban las miles de millones de unidades, este gran nivel de batalla obviamente palidecería en comparación. Pasando a la saga de Majin Buu, aquí vemos a un Toriyama como que tratando de arreglar y revertir el desastre que hizo con la escala de poderes en las anteriores sagas, siendo que los niveles de poder no aumentaron mucho comparado con los tremendos saltos que dieron en la saga de Freezer y Cell. Igualmente, los poderes del nuevo villano serían demasiado para un Krillin que se nos dice ya no entrenaba como antes, y que solamente practicaba de vez en cuando con 18, por lo que su poder habría disminuido, o a lo mucho se habría mantenido igual. Finalmente llegamos a Super, y al igual que Z sobre Dragon Ball original, tenemos una nueva escala de poderes, esta vez mucho más loca e inconsistente que la anterior, rompiendo muchas veces la lógica que Dragon Ball original y Z podrían haber establecido. En Super tenemos situaciones como la de Freezer superando a Goku y Vegeta en 4 meses, Roshi entrenando detrás de cámara y dando problemas a sujetos como Frost, lo cual no me parece tan malo por cierto, Gohan alcanzando el nivel de Goku en Super Saiyan Blue en tan solo un día y llegando a superarlo incluso en la nueva película, Tagoma superando a todos los personajes de Dragon Ball Z con solo ser un saco de boxeo para Freezer, 17 compitiendo de tú a tú contra Goku Super Saiyan Blue y dando pelea a Jiren, siendo su único entrenamiento pelear contra cazadores furtivos. Por esta razón se tiene que tratar a Super como una entidad diferente a Z, ya que estas cosas nos habrían parecido ridículas e ilógicas anteriormente, pero lo quieran reconocer o no, es la nueva realidad. Y es por ello que voy a hacer una afirmación que puede sonar a locura, pero basado en los hechos de la propia serie, Krillin al final de Super es capaz de derrotar a cada uno de los personajes de Z, incluyendo a fusiones, con facilidad. Y antes que me maten en los comentarios, déjenme explicar el porqué. A principios de Super, nuestro amigo Krillin prácticamente no tiene ningún rol más allá de ser un casual espectador, lo que aunque no parezca es muy importante ya que tuvo la oportunidad de observar cómo funcionaba el Ki divino y que este tipo de Ki es mucho más eficiente, además que cualquier individuo puede llegar a tenerlo, siendo que no es exclusivo de los dioses o de los Saiyajin. Krillin continuaría teniendo un rol pasivo hasta que llegamos al reclutamiento para el torneo multiversal, donde Goku junto a Krillin como en los viejos tiempos se embarcan en una aventura comandada por el maestro Roshi. Aquí podemos ver cómo los dos se adentran en un bosque que se encuentra entre la Tierra y el otro mundo, donde los mayores temores que pudieras tener se manifiestan. En el caso de Krillin, al haber sido víctima de muchos traumas causados por sujetos malvados desde que era un niño, proyectaría todos esos miedos y traumas en este bosque, miedos que le impiden desatar todo su potencial, tal y como vimos cuando le tuvo miedo a los soldados de Freezer, a pesar de ser mucho más fuerte que ellos. Pero gracias a su buen amigo Goku, Krillin consigue superar sus traumas, logrando incluso lo que parece ser Ki divino, esto por la apariencia calmada de su aura, en contraste con las auras erráticas y violentas del Ki normal, siendo que el Ki divino además se consigue en un estado de calma, elevando el Ki pero a la vez que lo escondes, para evitar de esta forma que se derrame. En los Saiyajin dominar este Ki resulta en nuevas transformaciones, pero en humanos como Krillin he de suponer resulta en un aumento significativo en sus poderes, producto de una mayor eficiencia. Ki divino o no, lo que tenemos después es un combate contra Goku. Al principio Goku iría en base, al parecer subestimando bastante a su rival, tal y como había hecho Gohan anteriormente. Sin embargo, el pequeño conseguiría sorprender a Goku, llegando a lastimarlo con su Kien-san, e incluso obligándolo a usar el Super Saiyajin para evitar que lo saque de la plataforma, cosa que no hizo ni contra Majin Buu. Y aquí no hablamos de cualquier Goku, sino de uno que había incrementado exponencialmente sus poderes desde la saga de Black, siendo que incluso antes de la saga de este último, tanto él como Vegeta en base ya superaban a todos los personajes de Dragon Ball Z, de ahí que el clon de Vegeta consiguiera noquear a Gotenks en Super Saiyajin 3 sin despeinarse.
Si Krillin tuviera el mismo poder que en Z, a Goku solamente le habría bastado con tanquear o hacer a un lado sus insignificantes ráfagas de ki para acercarse y sacar a Krillin de la plataforma. Pero no, Krillin consiguió ponerle en aprietos y dar bastante pelea a Goku. El combate continuaría y Goku, para poner a prueba las estratagemas de Krillin en caso de que le tocase pelear contra un sujeto muy superior, hace uso del Super Saiyajin Blue. Y aquí las imágenes hablan por sí mismas, solo hay que mirar la cara de sorpresa de Goku cuando Krillin logró hacer retroceder su Kamehameha momentáneamente, para indicarnos que los poderes de Krillin iban más allá de lo que Goku creía, y a pesar de estar claramente contenido, esto no quita el mérito de que Krillin consiguiera tal hazaña, ya que incluso si Goku hubiera usado solamente una millonésima parte de su poder, esto ya es suficiente para derrotar a cada uno de los personajes de Dragon Ball Z. Y es que aquí no termina la cosa, 18 interviene y patea el Kamehameha de las manos de Goku, mostrándonos que ella también había aumentado sus poderes desde la última vez, ya que se nos dice que ella junto a Krillin entrenaron y desarrollaron estrategias de pelea en equipo, como por ejemplo pasar una bola de ki de un lado al otro a gran velocidad, haciéndola más y más grande con cada rebote, y confundiendo al rival en el proceso, estrategia con la que eliminarían a Shosa. Contra Mordecai, Krillin dio más batalla que la propia 18, no usando tanto el poder bruto sino el cerebro, sacándolo de la arena con la ayuda de uno de sus apestosos zapatos. Con estas dos batallas podemos asumir que Krillin es hasta cierto punto comparable a 18 en poder, y ella a su vez comparable a Goku y Vegeta en Super Saiyajin, ya que 18 fue capaz de vencer a Ribrianne a máximo poder, siendo que esta estaba bastante igualada con Vegeta en Super Saiyajin 1. Y luego tenemos a Roshi dando pelea al mismísimo Jiren, lo que contradice a Dragon Ball Z, donde el poder era lo más importante, y por más habilidoso que seas, un poder 3 veces superior al tuyo era una barrera insuperable. Por lo que con cosas como estas podemos decir que a Toriyama, Toyotaro y demás gente detrás de la serie ya no les importa mantener intactas las reglas que tenían en las series pasadas, y cuando se les viene en gana dar relevancia a cierto personaje del pasado, ya sea Krillin, Gohan, Freezer 17, Roshi, etc., no les importa darles poderes que nos parecen totalmente ilógicos e incongruentes, especialmente a nosotros los antiguos fans, que tenemos tan metida la lógica de Dragon Ball Z que se nos hace difícil creer que Krillin, un simple humano, sea capaz de derrotar a cualquier personaje de Dragon Ball Z. Y es que bajo la lógica del viejo Dragon Ball, la forma de aumentar tus poderes rápidamente era con algún método innovador o lugares especiales para entrenar, cosa que se elimina casi por completo en Super, y especialmente en el Torneo del Poder, donde los personajes se vuelven astronómicamente más poderosos en cuestión de minutos, por simple conveniencia del guión, sin la necesidad de curaciones o amplios periodos de descanso. Y ya sé que muchos en la saga de los androides es donde ponen la línea final, diciendo que Krillin ya no puede aumentar más su poder, por el hecho de ser humano, como si en Super la lógica de los humanos de la vida real aplicara para los humanos de la serie. Y por lo que podemos intuir de la propia serie, los humanos, al igual que las demás especies del universo, pueden aumentar sus poderes hasta llegar al nivel de los dioses, siendo que muchos dioses como tal empezaron como simples mortales comunes y corrientes. Lo que cambia aquí es el tiempo que les tomaría llegar a ese nivel, siendo que a unas especies les toma más o menos tiempo que a otras. A Hit, por ejemplo, le tomó 1000 años en alcanzar un nivel medianamente comparable al de su dios de la destrucción, mientras Goku no se tardó ni medio siglo. El problema sería la longevidad de los humanos, pero eso se soluciona con un simple deseo. Y vale, hasta aquí llega el video, chicos. En caso de que haya algo que no hubiera tomado en cuenta o en lo que estés en desacuerdo, házmelo saber en los comentarios. Espero el video te haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.